Hola, ¿qué tal? Buen día. El día de hoy nos acompaña Mer Chalú, activista intersex argentina, licenciada en Tecnología de Alimentos y fundadora del proyecto Siendo Intersex. En el año 2023, su testimonio titulado Despertar fue publicado en el sitio web de Brújula Intersexual. Hola, Mer, muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo te encuentras hoy? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, bien. Gracias a ustedes por tenerme en cuenta y permitirme participar de su proyecto. Muy bien. Bien, pues la primera pregunta que quiero hacerte es, ¿cuál es tu variación intersexual? Tengo cromosomas 46 XY, tengo una mutación genética en uno de los receptores de los cromosomas que hizo que mi cuerpo, mientras estaba en gestación, mi madre no captara andrógenos, entonces mi cuerpo se manifestó como mujer, soy genéticamente masculina, porque tengo cromosomas X y físicamente femenina. Ok, muy bien. ¿Y cómo llegaste a la palabra intersex? Y eso fue un camino, fue largo el camino y corto a la vez, porque en realidad largo porque yo me enteré a los 33 años, pero corto porque yo arranqué a investigar a los 33 años también. No, mentira, perdón. Arranqué a investigar más o menos a los 32 años. Empecé a investigar en plena pandemia porque en realidad yo sabía que no podía tener hijos, que no tenía útero, que no tenía ovario, lo sabía desde los 17 años, pero no tenía un diagnóstico, o no existía una palabra con la cual me identificara, por así decirlo. Entonces, nada, cuando pasó el tiempo, yo sabía que, bueno, no podía tener hijos, eso fue algo bastante choqueante para mí en su momento, y lo acepté con terapia y demás, pero no tenía un nombre. Yo nunca supe que era intersex. Yo sabía que, por lo que me habían dicho los médicos, que era una en un millón, que un bebé en un millón nacían así, con esa condición, pero no le habían puesto un nombre a la condición. Solamente me habían dicho que me tenían que operar, solamente me habían dicho que me tenían que operar y sacar las gonas porque eh, si no se podían podían ser cancerígenas con el tiempo. Se lo dijeron a mis padres decidieron operarme, que fue sacarme las zonas que eran testículos no descendidos, que yo hasta ahí no sabía que eran testículos no descendidos. Recuerdo que en esa consulta con el médico a los 17 años me dijeron, mira, si vos querés tener hijo, la única opción que te queda es adoptar. Y recuerdo que me lo dijeron así, lo sentí como muy crudo y fue un golpe para mí. Y desde ahí no escuché nada más. Así que después con el tiempo como que quedó ahí, y fui a mucho tiempo a terapia y todo, como que sané todo eso. Y en plena pandemia, un día veo que mi ex pareja iba a ser papá. eh, a mí me puso contenta por él, pero me empecé a hacer preguntas como, claro, ahora puede ser padre porque no está conmigo. Pensé, y entonces cuando estaba conmigo no podía ser papá. Pero no era por él, era por mí. Porque yo no, o sea, no podía ser papá, no podía tener un hijo biológico, porque papá podía ser. Eso lo entendí también con mucha terapia, que yo podía ser madre. Eh, y, y bueno, cuando ahí me entero de eso, me despierto un día muy temprano, como a las 6 7 de la mañana. Yo no estaba trabajando porque estaba todo está disparado acá. Y cuando me despierto, me pongo a pensar, pero ¿cómo puede ser que, está bien, yo no puedo no puedo tener hijos, pero eso tiene que tener un nombre, no puede ser uno en miles
y si es uno en miles o uno en un millón, como me dijeron, bueno, algún otro tiene que haber, alguna otra persona tiene que haber. Entonces me acuerdo que me levanté y me puse a investigar, a buscar, a buscar, a buscar, empecé a leer y empecé a encontrar papers de trabajos de medicina que hablaban sobre diferentes temas. Por ejemplo, hablaban de Rokitansky, otros que hablaban sobre síndrome de Sawyer y bueno, un montón de cosas que yo medio que fui como uniendo y para mí al principio era todo lo mismo. Investigué, fui encontrando diferentes personas, grupos de chicas que tenían Rositansky, medio que hablé con ellas, me sentía un poco identificada, pero a la vez como que no sentía que era lo mismo o no nos pasaban lo mismo. Y y bueno, y estaba también ahí el tema de intersexual. Yo dije, pero esto no. Era como que yo me negué, esto no, tiene que ser otra cosa. Porque además había algo de información, pero no, yo no me sentía identificada con con la información que había, porque yo decía, pero si yo me miraba y yo nunca había tenido dudas de que en ese momento yo pensaba, pero yo soy mujer, yo nunca tuve dudas y nunca me dijeron lo contrario y además tengo todo lo que tiene una mujer, ¿cómo puede ser? Entonces, como que me había negado, era más la negación que otra cosa. Y bueno, llegué gracias a un médico que me hizo como hice una encuesta y yo participé de esa encuesta, estaba dentro de un grupo de chicas con síndrome de Rositansky y abajo le puse, mira, yo te contesto esta encuesta, pero no era anónima. No creo que te sirva porque yo no tengo lo mismo que tienen las chicas, pero bueno, como que estoy buscando. Y él pidió hablar conmigo, hablamos y me dijo, bueno, mira, yo creo que te puedo ayudar y creo que sé cuál es el diagnóstico médico para porque bueno, medio que eh, él ya se había dado cuenta por lo que yo le había contado y empezamos como a hablar, me contactó con un grupo de médicos, me hicieron análisis que no me habían hecho en su momento, si bien me habían hecho un montón de análisis desde chica, esos no, y ahí dieron con que, me acuerdo que vi el papel que decía 46 PTC y yo, como que se me vino el mundo abajo, y bueno, me dijeron el diagnóstico y demás, yo ya medio que lo había estudiado todo el diagnóstico, ya lo sabía. Pero bueno, fue largo también esa parte porque yo empecé en pandemia y los médicos que yo tenía que ver lo tenía que ver yo era de una ciudad eh, fuera de Buenos Aires y lo tenía que ver en Buenos Aires, que estaba todo cerrado y bueno, se levantó todo, todas las restricciones, no podía viajar y ahí recién me hice los análisis, ya para ese entonces había estudiado un poco del tema y sabía decir que era muy probable que fuera intersexual, un poco así se ve. Sí, pues sí fue un proceso, pues bastante largo y bastante difícil, ¿no? Sí, fue, fue difícil también cuando no tenía respuestas. Al principio, cuando era chica, fue difícil porque yo no me entendía. No entendía ni qué me pasaba, ni por qué un bebé en miles, nacía así, así como, tampoco entendía así qué era así. También veía que me examinaban un montón de médicos y me veían, pero no entendía por qué era lo raro que había en mí, porque nada, yo, o sea, imagínate que hasta los 33 años no tuve como una respuesta concreta, entonces nunca supe, no entendí, yo sí, también, bueno, después mi psicóloga me enseñó mucho, me negaba a investigar, porque también después empecé a preguntarme, ¿por qué yo no me lo pregunté antes? ¿Por qué no investigué antes? Y bueno, nada, salió ahí como que yo misma me estaba negando la respuesta, un poco, pero sí, fue como doloroso porque era como que nadie entendía por lo que pasaba y con quien hablara no me entendía, yo no sé, explicaba el tema, pero sí, pero no, pero cuando era como buscaba ver si a alguien le pasaba lo mismo a mí y no le pasaba lo mismo. Y charlaba y no, a nadie le pasaba, entonces como que dije, bueno, sí, debe ser una de
en millones y todavía no conocía a nadie. Ujú. Sí, la verdad que es como un tipo de aislamiento, porque eres tú sola y no hay nadie que te pueda entender, nadie que pase por lo mismo hasta ese momento. Entonces, realmente el aislamiento es muy difícil porque eres tú contra tus propias dudas, tus pensamientos, un poco tormentoso algunas veces. Sí. Y Sí, sí. y No, imagínate en ese tiempo cuando yo era adolescente que me dijeron los médicos que no podía tener hijos, que era una niña y demás. Internet no tenía todo el mundo acceso a internet. ujú, Estamos hablando de sí, 20 años atrás. No sé, el poco acceso que tenía a internet, no había mucha información tampoco. Y no ujú, sabía cómo buscarlo, qué buscar. ujú. ¿Y qué fue lo que te llevó a fundar tu proyecto? Eso fue lo arranqué hace muy poquito, pero desde que yo me enteré, es como que yo sabía que algo quería hacer. Quería como, a mí lo que me pasó fue que yo notaba que no había mucha información y la que había era como, no sé, por momentos muy cruda, la sentía y, y a la vez lo que veía era que no había por ahí información para padres o familiares que, que pudieran sentirse como acompañados. Sí, si bien hay, por ejemplo, Brújula Intersexual, que en un momento también es a lo primero que llegué, y la verdad que tiene un montón de información y demás, pero yo me puse a pensar en mi propia historia. Mi familia, mis padres, que no tenían idea del tema, que eran dos personas del campo que me llevaron a hacer los análisis y que le dijeron tenemos que operar y demás. Ellos como que confiaron 100% en todo lo que decían los médicos y querían hacer lo mejor para mí, pero nada, no tenían información de nada. De hecho, ellos no sabían, y se enteraron después conmigo, que era intersexual y que es ser intersexual y demás. Entonces, como medio que la idea era medio acompañar a familiares que estén, o a padres que estén pasando por esto, incluso también a personas que estén pasando, pero más que nada apuntando a eso, a los familiares, porque a los papás, porque yo pensaba en eso, me acordaba de mis padres llevándome llorando, sufriendo, porque yo lloraba, o porque la operación era dolorosa, o porque la cantidad de veces que me tenían que sacar sangre ya era como frustrante y no tenía una respuesta. Y la verdad que ellos también lo sufrían, se me daba cuenta. No hablaban del tema, no, eh, nosotros como familia no lo tratábamos, no lo hablábamos. Era como algo que pasaba, que cada tanto, cada 15 días teníamos que ir a La Plata, a la ciudad de La Plata, a hacerme análisis, pero volvíamos y no hablábamos del tema. No, no es, bueno, ¿cómo te sentiste? No se hablaba, era como, para que yo no sufra, tal vez, no lo hablamos. Y, y bueno, yo sé que ese silencio también a ellos les costó un montón y es el día de hoy que un poco les duele. Entonces, como que dije, bueno, por ahí algo que ayude a esos padres a entender un poco más y a ver que no es algo malo. Que si bien es algo que hay que afrontar, no es algo que es malo, que su hija, hijo, hija le va a pasar mal el día de mañana por esto. Entonces, nada, quería como además acercarles como la información de alguna manera, por decirlo así, como masticada, como una información más bajada con palabras simples de es esto, pasa esto, o también para charlar. Tengo, yo en realidad
hay un papá y una mamá y otra mamá con las que más diálogo tengo, que tienen hijas con síndrome de insensibilidad a los andrógenos completo, igual que yo, eh, y son con las que más trato tengo, con los que, como por así decirlo, acompaño. Yo siento que a ver, yo los acompaño, pero ellos también me acompañan a mí, es una retroalimentación todo el tiempo. Y nada, yo antes de crear esto, como que hablaba con ellos cada tanto, pero sentía que hacía poco. Yo sentía que tendría que hacer más. Siempre tenía como esa culpa. Y dije, bueno, voy a armar un Instagram que es siendo intersex, en donde pueda contar un poco con palabras simples y como cositas concretas, lo que es ser intersexual, y que por ahí a alguien le ayude a entender o a comprender, y de una manera también como no tan cargada de cosas como, no sé, como tristes, sino como más, bueno, es esto. Esa era mi ganas de hacerlo de esa manera, y nada, que les pueda llegar como una información así sencilla, que la pueda entender cualquier persona. Ujú. Muy bien, pues fíjate que me identifico contigo en esa parte. Yo tengo hiperplasia suprarrenal congénita y entonces algo similar pasó con mis papás. O sea, yo también soy de un entorno rural y también mis papás eran así como que confiaban al 100% en los médicos. Es así como que los médicos son Dios. Los Mm, médicos saben todo porque ellos estudiaron para eso, son los expertos, entonces nunca se cuestionaron nada, nunca cuestionaron a los médicos, tampoco se hablaba del tema en casa, o sea, de pronto como que mi mamá siempre estaba así como que no le digas a nadie, no le digas a nadie de esto, no hables de esto, en casa no se podía hablar de eso, no podía ni decirles a mis hermanas, porque mi mamá decía, no se deben enterar. Entonces, era algo totalmente prohibido, un tema prohibido en la familia. Entonces, pues sí, yo comprendo que no se nace con un manual para ser padre o para ser madre ni nada, y que pues es muy difícil para ellos y ellas saber qué hacer, principalmente si no comprenden el tema y pues es que también si se les explica en términos médicos, difícilmente lo van a entender y cómo hablar de eso si no lo entienden. Pero tampoco es que les expliquen, ¿no? O sea, muchas veces ocultan la información y entonces, si tú como padre o madre no entiendes el tema, ¿cómo lo puedes platicar con tu hijo, hija, hije? Pues es muy difícil para padres y para madres hablar del tema, ¿no? Porque, pues, no lo comprenden, y cuando alguien no comprende algo, pues, ¿cómo lo cuestiona? ¿Cómo habla de eso? ¿Cómo puede tocar ese tema para explicárselo a otra persona que es mucho más pequeña? Entonces, sí, es bastante difícil hablarlo y sí, concuerdo contigo, quizás es para evitar un sufrimiento, no sé, pero realmente eso no evita nada, sino que aumenta las dudas, aumenta la confusión, aumenta, no sé, porque puede ser un poco tormentoso también, porque es todo eso en tu cabeza y como no encuentras respuestas, no tienes respuestas, no tienes una explicación que te ayude a entender qué es lo que te pasa y tampoco es algo de lo que puedes hablar, entonces sí se vuelve a veces un tormento, sobre todo en etapas de la vida tan complicadas como la pubertad y la adolescencia. Entonces, por eso me gustaría preguntarte, ¿cómo fue tu pubertad?
Bueno, yo iba a los 13 años fui a un colegio de campo y después me fui a un colegio a hacer secundario, a un colegio en mi ciudad. Mientras estaba en el campo, como en el colegio de campo, no, como que no me preguntaba mucho porque también había muy poca educación sexual en el colegio. Muy poco no, muy poco es una manera sutil de decir que no había, directamente. Entonces no, como que no existían tantas esas dudas, esas preguntas, pero cuando empecé el colegio, secundario en la ciudad, bueno, las chicas con las que yo iba, todas se habían desarrollado, se habían hecho señoritas, como dicen acá, y habían tenido su menstruación. Entonces, como que a mí no me pasaba. Y, por ejemplo, en el grupo éramos más o menos 9, 10, y había una de las chicas que tampoco. Entonces, como que me sentía re fluida afuera de todas las charlas. Hablaban mucho y todo el tiempo en los recreos, en los descansos entre horas y horas, y hablaban mucho del tema y yo la verdad que lo viví como sintiéndome afuera, que no era parte, y que no me pasaba, era muy flaquita, era alta, prácticamente era chata en ese momento. Y bueno, recuerdo que con otra de las chicas nos pasaba eso, como que nos sentíamos re fluidas y parecía que éramos tímidas, que no queríamos hablar del tema. Nunca se me dio por intentar, no, sí, a mí también, no, nunca, prefería no decir nada y pasaba como re tímida, pero la verdad es que no tenía nada para decir porque tampoco entendía bien. Y recuerdo que hablábamos después con esta chica, y decíamos, ay, que se ponen a hablar de eso, como que a mí no me pasó, entonces no sé qué decir, no entiendo. Y recuerdo que fue, no sé si había pasado un fin de semana y era un lunes, yo iba caminando para el colegio y me encanta en bicicleta esta chica y me dice, que había una hora libre o algo, digo, "Ay, espero que las chicas no quieran hablar otra vez de este tema, porque como que nos sentimos de afuera", y ella me dice, no, pero yo el fin de semana me vino, entonces yo ya soy señorita. Y yo como, no, sentí como una traición, como, vos eras mi amiga, vos me entendías, y me quedé sola en esta. Y bueno, la verdad que en ese momento que yo no sabía, no entendía bien qué pasaba, ahí la pasé mal porque me sentía como excluida todo el tiempo. Eh, Después recuerdo que a los 15 años mi mamá quedó embarazada y que mi hermana más chica, que Erika, que tiene, bueno, 15 años menos que yo, y me llevó a ver a su obstetra, a que me acompañe, porque quería preguntarle, mi mamá tampoco hablaba conmigo sobre sexualidad, entonces como que no tenía mucha información. Y lo que veía en el colegio, que también eso, empecé a ver que, claro, en el colegio se hablaba de la sexualidad, se hablaba de lo que era la menstruación y estaba todo conectado, entonces yo no iba a poder tener hijos. Y para mí eso era un punto importante, desde muy chiquitita, yo si algo que tenía claro era que quería ser madre. Eso lo tenía claro me acuerdo de los 4 años, pensar en eso. Y entonces, nada, ese era un tema. Y me acuerdo que me llevó ahí con su obstetra y ella me dijo, bueno, pero es chica, tiene 15 años, puede, puede pasar más adelante, a los 16 hasta los 18 no es hacerte problema, le dijo. Y yo le dije, viste, mamá, que no teníamos que hacernos problemas. Pero dice, va, se consulta igual a una ginecóloga. Y bueno, y cuando consulté empezó como todo. eh, Empecé con un médico, con otro, y por 2 años o 3 más no paré de consultar médico hasta que dieron más o menos con la tecla, por así decirlo, pero tampoco me dieron el diagnóstico. Así que como que la pubertad, sin saber lo que me pasaba, la vi como media confundida, como un poco sintiéndome excluida, sintiendo que era
diferente, pero no sabía por qué. Eh, y creo que la vida ha sido un poco excluida del resto, pero por no tener información, porque yo creo que si tenía la información, eh, si supiera de una que era lo que me estaba pasando a mí, podría no haberme sentido excluida, podría haber encontrado un grupo con el cual, además de mis amigas, otro grupo con el cual poder compartir lo que me estaba pasando, porque después me pasó eso que justo me pasó con Brújula, eso de que cuando encontré dije, ay, hay un montón de gente, es como, al fin alguien me entiende, al fin alguien sabe lo que me pasa. Pero sí, creo que la palabra sería que la viví muy confundida y sin no entender bien qué me estaba pasando. Sí, claro, es una confusión bastante grande, bastante difícil porque no tienes información y si no te dicen, pues el diagnóstico, realmente no entiendes nada y tampoco tienes como la pauta para empezar, bueno, a buscar por dónde busco, qué hago. Porque muchas veces lo primero que hacemos para buscar esa información es ir al médico, ¿no? Pero resulta que vamos al médico y no nos dan esa información, no encontramos la explicación, no encontramos la respuesta a lo que nos pasa y toca buscar por otra parte, aunque muchas veces no sabemos cómo hacer esa búsqueda, si no tenemos, aunque sea algo, una pista para hacerlo, como una palabra clave, algo muy difícil. Sí, tal cual me he encontrado explicándole yo a los médicos que es ser intersexual. Por ahí ya, no sé, me voy a hacer una ecografía de abdomen por algo en particular, y me dicen, no, pero lo que veo raro es tal cosa, y no, y le explico, no, porque soy intersexual, me pasa esto, no sé qué, pero ¿qué es eso? Bueno, esto es esto, ay, una vez escuché, pero viste, como que no saben, muchos profesionales no saben del tema, o por ahí, bueno, ¿cuándo fue la última vez que menstruaste? No, yo no menstruo, ¿por qué? Bueno, por eso, o ¿hay posibilidades de que estés embarazada? No, no hay posibilidades, y bueno, es como explicarle todo, y, ay, es la primera vez que lo escucho, no sabía que existía. No, pero sos médico, ¿en serio no Ujú. sabía? Pero bueno, puede ser, no sé, a mí me ha Sí, pasado. sí, la verdad Ujú. pasa muy frecuentemente que como pacientes tenemos que terminar explicando todo, enseñándose al enseñándole al médico acerca de lo que nos pasa, acerca de nuestro cuerpo. Entonces, es cuando te das cuenta de que no saben todo, por más que hayan estudiado. Exactamente. Ujú. ¿Y cómo lidiaste con toda esa confusión? Y al principio fue, lloraba sola, más que nada por el tema de no, cuando empecé a ver a los médicos y que me dijeron que no podía tener hijos, más que nada era lo que más me dolía. Sin entender mucho era lo que más me dolía. Lo hablaba muy poco, con mis amigas lo hablaba muy poquito. De hecho, después, hace un poco tiempo atrás, hablamos como yo les contaba de este proyecto, de acompañar a estas familias y a cualquier otra persona que se acercara. Empecé a conectarme con personas de diferentes partes del mundo y hablar sobre esto. Eh, y de ella, una de ellas me acuerdo que me decía como que no lo hablábamos mucho nosotros, ellas no me preguntaban y yo no les contaba y entonces como que lo viví un poco sola. eh, la realidad es que mi familia tampoco lo hablaba, como que contaba, con mis hermanos tampoco eran más chicos, no lo hablaba, eh, medio sola, un poco con la psicóloga. Eh, Eso sí, eso es algo buenísimo que hicieron mis padres, que fue conseguirme una psicóloga que me entendiera y que pudiera hablar del tema conmigo, sin saber que era intersexual, pero hablar más que nada sobre
la maternidad, sobre qué era ser mamá y qué era parir un hijo, que eran dos cosas diferentes, que si bien muchas veces llegaban a lo mismo, pero eran cosas diferentes, en fin, que no era lo mismo. Y la verdad lo pasé bastante mal en ese aspecto, porque además después empecé a tener novio, a los 18 años empecé de novia con mi primer novio, y era como, uy, le tengo que contar todo esto, que no puedo tener hijos, eh, entonces por ahí como que la relación avanzaba y me decía, ay, cuando tengamos un hijo será, y largaba a llorar directamente. Eh, y bueno, la verdad es que me ayudó mucho la psicóloga. La psicóloga me ayudó un montón, pero, pero no lo terminé de sanar hasta años después. Eh, años ya había dejado de ser adolescente, ya era grande, y ahí empecé a entender, eh, como a quererme, como primero también me enojé mucho con mi familia y después a perdonarlos, a entender lo que habían hecho desde el amor y de la completa ignorancia de personas que no saben del tema, como yo también en su momento. Y, y como que todo lo hacían en pos de que yo estuviera bien, de que no me pasara nada, de que no me enfermara, de que mi vida sea lo más normal posible. Entonces, como que la verdad es que dije, no, ¿cómo lo voy a perdonar a quienes me bancaron en todo, me llevaron a todos lados, hicieron que yo esté bien, hicieron lo que pudieron con la información que le dieron. Entonces, como que, bueno, aprendí a perdonar a mi familia, aprendí a perdonarme yo, a no ser tan crítica conmigo misma, porque siempre critiqué mi cuerpo, siempre me sentí fea, no sé, siempre me sentí más flaca, más... todo es como que me criticaba un montón. No criticaba a nadie, pero a mí era como que me recriticaba. Entonces aprendí como a quererme, a aceptarme, a, no sé, a quererme, básicamente, porque eso era lo que me pasaba. Eh, Y nada, y después, la verdad es que hoy no me imagino una vida no siendo imperfecta. Y no sé si me gustaría, no sé, no sé, porque siento que al fin, como que digo, bueno, yo sé para qué estoy, yo ya sé qué es lo que quiero hacer conmigo, con mi vida, que es un poco esto, acompañar a alguien, y ya a una persona puedo hacer sentir acompañada mínimamente, que es lo que a mí me faltó, es como que bueno, ya está, listo, ya lo logré. Entonces, nada, así, aprendí a lidiarlo así, pensando, psicoanalizándolo y pensándolo mucho. Sí, claro. Bastante difícil, pero pues qué bonito que quieras acompañar a otras personas, que quieras acompañar a alguien. Eh, muchas veces cuando llegamos a la palabra intersex, empezamos a comprender las cosas. Es como si se abriera una puerta de salida de la confusión, como un camino que nos lleva a encontrarnos con el cuerpo que muchas veces rechazamos, el cuerpo que muchas veces no nos gustó y que no es que rechazáramos como por decisión propia o algo, sino que hubo muchas cosas, muchos factores que nos hicieron rechazarlo. Muchas veces quizás nos hicieron lastimarlo y así. Entonces, es como un reencuentro con el cuerpo y un reencuentro con el yo que se siente muy bonito, es como muy libertador, eh, doloroso al principio, pero ya cuando llegas a comprender todo, o sea, se siente
muy bien. Sí, sí, Y sí, tal cual, es como, es eso, es como que al fin como que lo abrazás, como que decís, bueno, al fin me entiendo, al fin entiendo mi cuerpo, al fin me entiendo a mí, y claro, por eso es así, o por eso yo me sentía así, como, por eso te decía, no me imagino no siendo intersex. mm, Y creo que una vez alguien me había preguntado y digo, bueno, no, si volviera a nacer yo debería ser intersex. La parte de la maternidad como que es la que siempre me atormentó, pero sí me gustaría que quisiera seguir siendo intersex mm, siempre. Si volvieran a hacer, lo elegiría si volviera. sí, claro que sí. Pienso que la maternidad, pues, lo que pasa es que siempre como que nos han enseñado que la maternidad es embarazarte y así, pero realmente hay muchas formas de ser madre, de convertirse en madre, de ejercer la maternidad y no es necesariamente embarazarte, sino que hay muchas otras maneras de ser madre, muchas, muchos otros caminos para llegar a ser madre. Entonces, no necesariamente tienes que embarazarte, puedes elegir cualquier otro camino o crear tú tu propio camino para llegar a eso que quieres ser. Y Tal cual. entonces, también es, eh, bueno, yo no soy madre, pero pues también es como bonito cuando tú creas tu propio camino para lograr algo que tú quieres. Ujú. Sí, Ujú, sí, 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 tal cual. Yo recuerdo que una de las sesiones de mi psicóloga, yo lloraba mucho, mucho, y ella me preguntaba por qué, y era como que no podía contestar de tanto que lloraba, y me acuerdo que le dije que lo que me ponía más mal era que no podía ser mamá. ujú, Entonces ella ahí me preguntó, ¿y qué es ser mamá? Y nada, yo le dije todo lo que para mí era una mamá. Y me dice, entonces me dice, ¿vos no podés ser mamá? Con esa definición no podrías. Bueno, sí, pero no puedo parir un hijo. Ah, bueno, a ver, vos no podés parir, no es vos no, yo no puedo ser mamá, yo no puedo parir. Pero después tu definición de mamá no implica que tengas que parir un hijo. Y ahí es como que ahí empezamos como a trabajar el tema y a darme cuenta claro, de que yo estaba mezclando todo y de que es como vos decís, hay muchos caminos y hay muchas maneras y que son ujú. hermosas también. Claro que sí. Y bueno, la última pregunta que quiero hacerte es, ¿qué le dirías hoy a una persona que tal vez en este momento está pasando por lo mismo que tú pasaste en la pubertad, por ejemplo, y también que está pasando por lo mismo de querer ser madre y no poder lograrlo biológicamente? Y bueno, primero lo que yo te le diría es que busque con quién hablar, que no se encierre o que no se despliegue en su, por decirlo de alguna manera, problema o su situación, sino que lo hable, que lo charle, que lo gaste, que, que lo gaste en el sentido que lo hable tantas veces hasta que lo normalice, que no lo esconda. A veces es difícil, la verdad es que es difícil, pero por ahí si no lo quiere hablar con todo el mundo, encontrar a alguien que lo entienda, eh, que buscar, no sé, en internet, buscar en las redes sociales, siempre vas a encontrar a alguien con quien puedas charlar o que por ahí te pueda escuchar o, o bueno, claramente también buscar algún profesional con quien hablarlo, pero creo que lo mejor es buscar a alguien que esté pasando por lo mismo que uno entienden muchísimo. Obviamente también lo que un acompañamiento terapéutico es ideal, pero
cuando yo encontré gente que entendía lo que me pasaba, porque le pasaba lo mismo, es como que ahí sentí, decía, ah, bueno, no estoy sola, no estoy pasando por esto, estoy sola. Me entienden, hay alguien que me entiende. Yo creo que lo más importante es no cerrarse en lo que te está pasando y poder comunicarlo. Tal vez no a todo el mundo, si no querés que lo sepa todo el mundo, no tiene por qué saberlo todo el mundo, pero sí alguien en quien vos confíes y puedas contárselo. Eh, y después, bueno, esto de la búsqueda de ser madre, yo tampoco soy mamá, es como que algo que tengo ahí pendiente y que justo en este momento de mi vida me lo estoy preguntando mucho. eh, pero bueno, es esto, que las maneras de ser mamá son un montón y que son todas hermosas, que todas las maneras son muy lindas. Y yo, de hecho, me volqué por la adopción. Pensar en adoptar es algo que lo tengo muy presente, es algo que si lo voy a hacer seguramente voy a arrancarlo en breve. Y creo que debe ser, o yo lo siento, como que es algo muy hermoso, que le vas a dar como la oportunidad a alguien que no, no tiene todavía la oportunidad de tener una familia, entonces creo que es muy valioso y si es algo que puede entrar dentro de tus planes, es algo que es súper, creo que debe ser súper gratificante, súper lindo. No sé, me imagino, creo que es ser madre, entonces es lo mismo para mí, sea por que pariste un hijo o porque adoptaste un hijo. Pero bueno, también, obviamente, acompañada y hablarlo y compartirlo. Claro que sí, concuerdo contigo que es importante buscar a otras personas. En un principio puede ser muy difícil, pero pienso que nada es imposible. Siempre hay No, alguien, siempre hay otra persona en algún lugar del mundo y con el Internet podemos lograrlo. Me agrada mucho lo que dijiste de hablarlo, hablarlo hasta normalizarlo, porque es precisamente cuando ponemos la situación o ponemos el cuerpo en palabras que logramos comprender lo que ocurre, que logramos comprendernos, que logramos ese reencuentro tan esperado. Y no es solo ese reencuentro, es también de construir todo lo que ha ocurrido para poder comprenderlo y reconstruir algo nuevo. Entonces, pienso que es muy enriquecedor y muy importante lo que dijiste. Entonces, pues esa era la última pregunta. ¿Hay algo que te gustaría añadir? a ver, hablamos un montón. Entonces no sé si hay algo que me quedó, pero sí me gustaría decir que si alguien ve esto y quiere charlar conmigo, que me puede escribir, que yo voy a contestarle, que vamos a poder charlar todo lo que quiera y lo que quiera y que lo vamos a charlar entre nosotros dos y que no tiene por qué enterarse nadie más, pero que la idea es esa, es acompañarnos, es que no sentirnos que somos uno en un millón, porque no somos uno en un millón como me dijeron a mí, somos muchísimos más y la realidad es que es eso, poder hablarlo y hablarlo hasta normalizarlo a mí. Igual hoy por hoy me cuesta mostrarme siempre, como que tengo momentos en los que publico más cosas o me muestro más o comparto también mi Instagram personal, otras cosas. Y hay veces en las que no, en las que me guardo porque no me siento con ganas de mostrar. Y también está bien, que
no tenemos por qué mostrarnos a todo el mundo, ni contarle a todo el mundo si no queremos, y si queremos, podemos hacerlo. Entonces, lo que me gustaría decir es eso, que para cualquier persona que necesite, yo acá estoy y que podemos charlar de eso o de cualquier cosa que no tenga que ver con eso, pero que nos vamos a entender. Claro, pues muchísimas gracias por tu disposición a ayudar a otras personas, por tu deseo de querer ayudar a otras personas y también por tu disposición a acompañarnos, a participar en este proyecto. De verdad que valoramos mucho tu tiempo, porque sí fue un poquito complicado salir de la rutina con tantas obligaciones. Entonces quiero agradecerte por todo esto. No, bueno, gracias también por decirlo y gracias a vos, porque también vos tuviste la predisposición y siempre intentando coordinar un horario que podamos ambas. Y la verdad que sí, a mí se me complica bastante a veces por el trabajo, pero sí, que siempre para lo que necesiten o para lo que sea, estoy, para estar. Pues muchísimas gracias.